La lección 25 y vamos a hablar de Ana, ¿ok? Una mujer, el título, mujer muy atribulada, pero de grande fe, pues. Y vamos a desarrollar esta historia. Vamos a analizar lo que va mostrando la palabra del Señor y, bueno, ver siempre en estos ejemplos bíblicos, ver la aplicación para nosotros, cómo nos aplica, cómo nos ayuda, cómo nos exhorta, nos advierte, porque lo que debemos entender es que aunque son historias del antiguo pacto, el Dios o nuestro Dios sigue siendo el mismo, pues. Y siempre la fe va a ser necesaria para nuestra salvación y también la obediencia, pues. Y muchas veces podemos aprender de estos personajes para no caer en sus errores o seguir su buen ejemplo de fe, pues. ¿Ok? Entonces, la historia de Ana es una historia interesante, ocurre en el tiempo de los jueces de Israel, pues. ¿Ok? Todavía está el periodo de jueces, no había llegado o no se había establecido el primer rey, ¿ok? Era una época en que el decaimiento moral y espiritual de Israel estaba en uno de los niveles más bajos. Recordemos que básicamente esos fueron parte de los problemas que tuvo el pueblo de Israel durante los jueces, como ya vimos en algunos ejemplos que estudiamos. Entonces, ellos no estaban bien, pues. Entonces, el libro de los jueces concluye el pasaje o el libro diciendo lo siguiente. Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, pues. Y esto era el problema, pues, que el pueblo de Israel tenía, porque cuando dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que, lo que se estaba era diciendo que cada quien hacía las cosas de acuerdo al concepto o a la manera que querían, pues. ¿Ok? Entonces esto significa que cada uno hacía lo que le parecía correcto o bien de acuerdo con su propio criterio. Hacían las cosas de acuerdo con su antojo y su corazón endurecido. ¿Ok? Entonces, después de jueces, viene Ruth, pero después de Ruth, Ruth vivió en el tiempo de los jueces. Samuel también fue un juez de Israel y digamos que fue el último juez que era caudillo, que era el que dirigía, guiaba al pueblo de Israel. Entonces, ya con Samuel se termina ese periodo de casi 400 años o más o menos 400 años si se toma en cuenta el tiempo que duraron caminando en el desierto. Se concluye ese periodo de casi 400 años de la historia de los jueces, pues. ¿Ok? Entonces, Samuel fue el último juez de Israel en cuanto a actuar como caudillo y juez. Con él concluye ese largo periodo de 400 años de historia de los jueces. Entonces, el tabernáculo de reunión estaba en Silo y allí se acercaba a Israel para ofrecer sus sacrificios. ¿Ok? Realmente pareciera que el decaimiento inclusive estaba afectando todo lo que era el servicio en el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Hasta el punto que, bueno, algunos comentaristas dicen que el tabernáculo ya presentaba deterioro, pues, porque ya eran 400 años llevando sol y siendo movilizado de un lado a otro, pues, ¿ok? Aunque duró mucho tiempo en Silo, pues. Entonces, el decaimiento moral y espiritual incluso alcanzó a los sacerdotes de Dios, quienes cuidaban y ministraban el tabernáculo de reunión o el santuario de Dios y ellos tenían que ser santos, pero lo que nos muestra la palabra es que no lo eran. Nos vemos en jueces, en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pues. Y dice el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, pues. Entonces, los hijos de Elí, pues Elí era un sacerdote, ¿ok? Era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Entonces,
Elí pues había envejecido y perdido vigor, no tenía la fuerza física para enfrentarse a sus hijos Ofni y Fines, pero lo que nos muestra es que esos muchachos, esos jóvenes llegaron a esa condición porque tampoco tuvo la fuerza espiritual para y el temor a Dios para disciplinarles y corregirles. Por el contrario, no los enfrentó ni corrigió, sino que fue permisivo con sus hijos, lo cual también fue pecado, pues. Fue un padre, podemos decir, descuidado y permisivo. Entonces, ¿qué quiero yo traer a colación con esto hablando de Elí y sus hijos? Pues para que veamos la condición espiritual en que estaba Israel justamente en esta historia de la vida de Ana, pues. Esto era algo que estaba afectando a todos los habitantes de Israel, pues. Habían algunos que eran como más respetuosos, pero sin embargo también tenían sus problemas de conducta, de idolatría y de otras prácticas que tenía el pueblo de Israel, pues. Entonces, sigue diciendo la historia de Elí, pues, en 1 Samuel 2, del 22 al 24, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿O por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, pues. Entonces, él les hablaba pues de lo que estaba escuchando, de lo mal que estaban haciendo, pero lamentablemente él no tomó las acciones en el momento indicado. Y esto lo que nos muestra es el decaimiento, el deterioro moral y espiritual que estaba enfrentando Israel. Tanto que sus sacerdotes habían caído en este estado y muchos del pueblo más bien se oponían a que ellos siguieran haciendo eso, pues. ¿Ok? Entonces eran unos jóvenes impíos que le echaban manos a las ofrendas y además dormían con mujeres que iban al tabernáculo, pues a presentar o hacer alguna actividad fuera del tabernáculo. Entonces, la ley de Moisés había establecido lo que tenían que hacer con esa clase de hijos, pero sin embargo, Elí no tuvo el valor para corregir y disciplinar a sus hijos. Entonces dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces los tomarán su padre y su madre, los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde. Este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá, pues. Pero ¿cuál fue el problema de Eli? Pues lo que le pasa a muchos padres, prefieren honrar a sus hijos más que a Dios. Prefieren honrar a su prole, a su esposa, a su esposo, a su familia cercana más que a Dios. Y en este caso, él prefirió a sus hijos que obedecer y respetar la ley de Dios. Entonces nos dice 1 Samuel 2:29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Ahora aquí se le está hablando es a Elí, pues. Fíjense que Elí, Dios lo hace responsable de las acciones de sus hijos. Dice que yo mandé a ofrecer el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, pues. Entonces, en esta condición espiritual, hermanos, es que estaba el pueblo de Israel. Realmente era una condición espiritual y moral, pero muy, muy, muy baja, pues. Y no fue la única. Hubo muchos tiempos en que llegaron a esa condición espiritual. Entonces, en esa condición espiritual, pues también se relata la historia de Ana, pues. ¿Ok? En 1 Samuel 1, del 1 al 2, dice, un varón de Ramataim, de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liud, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, pues. Ahora, ¿qué dice acá? Pues lo que resalta la escritura es que él tenía dos mujeres, el nombre de uno era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, pues. ¿Qué pasa?
ya el hecho de que Ana no pudiera tener hijos realmente representaba un problema para ella en la cultura en la que vivía, pues. ¿Ok? En la antigüedad una mujer estéril era estigmatizada, o sea, señalada por la sociedad. Era como un fracaso en su responsabilidad de traer hijos al mundo, pues. Y así la trataban. Hoy en día eso ya las mujeres pues se sienten mal, algunas mujeres que no pueden tener hijos, a veces hay problemas en el matrimonio, pero es algo con lo cual la sociedad no lo va a calificar negativo ni lo va a señalar mal. En aquel tiempo pues eso era un problema para Ana, pues no para su marido, porque el marido tenía la otra mujer que la mujer le había dado muchos hijos, pues. ¿Ok? Entonces, ahora bien, hermanos, si hay conflicto en un matrimonio de un hombre y una mujer, ¿cómo será en un matrimonio o una relación donde está constituido un hombre con dos mujeres, pues? Y esto era lo que sucedía en la casa de Alcana, pues. La que tenía hijos ridiculizaba, ofendía y menospreciaba a la estéril, pues. Y bueno, se lo recalcaba, se lo enfatizaba, pues, y eso hacía que la vida de Ana fuera una vida de mucha angustia, de mucha tribulación, porque estaba afectada primero porque no podía tener hijos y segundo porque tenía alguien ahí que la menospreciaba y constantemente le señalaba su condición de no poder tener hijos para su esposo. Ahora, el Cana amaba a Ana, pues eso lo podemos ver a través de sus palabras, pero pareciera que como muchos hombres, a veces no entienden o no se dan cuenta de la condición de decaimiento que tienen a veces sus esposas en cuanto a su estado emocional, pues. ¿Ok? Y bueno, él parecía que se hacía desentendido de lo que, de la angustia y la tristeza y el sufrimiento que tenía Ana por causa de no tener hijos y por la aflicción que le infligía la otra mujer Penina. Entonces este hombre, en vez de poner orden en su hogar, pues no lo ponía. Y eso también pasó con Jacob y sus dos esposas, pues. Dios se dio cuenta que una era menospreciada por la otra, entonces le dio más hijos a la menospreciada. En este caso, Ana no podía tener hijos, pero estaba siendo menospreciada, estaba siendo desvalorizada por la otra mujer, pues. Entonces, el Cana, en vez de buscar apoyar, animar y consolar a Ana con palabras y también poniendo un poco de orden en su hogar, estableciendo reglas de convivencia, lo que hacía era buscar animar a Ana, pues dándole cosas, pues. Dice que le daba el doble de porción, pero eso no ayudaba a Ana, porque el problema de Ana no era su esposo, sino era el hecho de que era estéril y tenía un gran oponente, una enemiga, un rival en su propia casa que le pasaba, le restregaba, decimos aquí en Venezuela, el poco de hijos delante de su cara. Entonces, en primera, el Cana, en vez de eso, en primera de Samuel 1, del 3 al 5, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban, perdón, ok, sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Ok? Ahora, cualquiera diría, bueno, pero esto nada más pasaban cuando tenían que subir una vez al año a ofrecer sacrificio y adorar. No, no, porque el hogar de Ana, en vez de ser un recinto de amor y paz, era un lugar donde recibía burla, desprecio y ofensas, perdón. Primera de Samuel 1:6 dice, y su rival, porque lo que está hablando es que ella tenía un rival, su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola,
porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Ok? Entonces, este rival lo que hacía era molestar constantemente. Panina, pues, era rival de Ana. ¿Y qué significa la palabra hebrea aquí utilizada? Es aprieto. Nosotros conocemos lo que es aprieto. Cuando alguien está en aprieto, pues es una palabra que implica que alguien está en un gran problema, que está pasando un momento muy difícil. Y la palabra rival, que viene de aprieto, pues significa rival, aflicción también, angustia, calamidad, conflicto, tribulación e inclusive venganza. Este era el comportamiento de Panina hacia Ana. Ahora, notemos la conducta de Ana. Ana no era una mujer que andaba conflictos en su hogar, peleando, discutiendo, angustiando a su marido. Ella llevaba su carga sola, pues. Y lo que nos muestra es cualidades que tenía Ana. Una mujer sufrida, una mujer paciente, una mujer que tenía templanza para dominarse, pues, porque cualquier otra mujer en esa circunstancia más de una vez hubiese peleado y se hubiese enfrentado a golpes con la otra mujer, pero ella no. Ella lo que hacía era llorar, sufrir, de alguna manera, y su esposo se da cuenta, era cuando subía a adorar en Silo, pues. La nueva versión internacional nos lo traduce en 1 Samuel 1:6, dice Penina, su rival, entonces lo traduce en lo que quiere decir solía atormentarla para que se enojara. Pues era una costumbre de la mujer de Panina, de Elcana, pues Panina, ya que el Señor le había hecho estéril, pues. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? Le infligía dolor, tristeza, angustia, tribulación, lamento, calamidad, y actuaba como una enemiga, pues. Porque ya, aunque en aquel entonces, pues, existía esto de la poligamia y que un hombre tuviese varias mujeres, sin embargo, eso no es sano para un matrimonio, pues, porque como sabemos, Dios los creó varón y hembra, pues. No los creó un hombre con dos mujeres o una mujer con dos hombres, porque siempre habrá conflicto en el matrimonio, pues. ¿Ok? Entonces, la causa de la aflicción de Ana se debía primero a que no podía tener hijos, pero en segundo lugar a su rival, pues, que la atormentaba, pues. Le recordaba su incapacidad y además se burlaba de ella, pues. Entonces, a pesar del amor de su marido, la vida de Ana era triste y difícil. Imagínense, hermanos, tener un enemigo que no lo puede quitar de encima día tras día, metiéndose con uno, ofendiéndole, humillándole, menospreciándole, pues. Entonces, la palabra nos relata ya en esta última instancia la oración que hace Ana, pero debemos entender que Ana era una mujer de fe, pues, y que ella le oraba a Dios, pues, como era todo siervo de Dios, pues. Entonces, la oración de Ana, pues ella la hizo con mucho fervor y hubo una diferencia en lo que hizo, y eso va a ser algo de mucho aprendizaje para nosotros. Aunque parece simplemente una enemistad, se acentúa por el hecho de que tenía que convivir con su enemigo, la que la menospreciaba. La vida de Ana no debió ser fácil, día tras día recibiendo aflicción, burla, desprecio, palabras hirientes, miradas despreciativas e insolentes, pues. ¿Ok? Y esa era la vida de Ana. Entonces, Ana, como todo judío, creían en Dios, aunque muchos le deshonraban y se olvidaban de su ley. Podemos ver que había cierto grado de devoción en Ana y respeto a la ley también de parte del Cana, su marido, porque él subía cada año a Silo, pues a adorar y sacrificar para Dios. Entonces, debemos comprender que la oración de Ana no ocurrió una sola vez, pues, como mujer en el pueblo de Dios, como una sierva del Señor, como alguien que formaba parte del pueblo del Señor, debió haber orado a Dios constantemente y en muchas oportunidades, aunque no recibiera respuesta. Pues, y esto es algo que nosotros también debemos aprender, pues.
porque a veces nos desanimamos porque no conseguimos o no obtenemos una respuesta rápida de Dios. Pero como decía eh, en un estudio en estos días, ya no recuerdo dónde lo dije, estaba hablando de Abraham, pues Abraham tardó 25 años en recibir la promesa que Dios le había dado, pues. Eso fue el miércoles. Y no desmayó a causa de su edad, pues, porque ya tenía 100 años y la misma palabra dice que ya casi muerto. Entonces, realmente eh, debemos orar constantemente, pero a veces el problema es que nos desanimamos y nos decaemos mucho cuando Dios no nos responde de inmediato lo que estamos pidiendo. En primera de Samuel 1:7 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, pues. ¿Ok? O sea, era una rival que la molestaba constantemente y cuando subían, pues, aún más la afligía, pues. Entonces, el Cana, pues, en la pregunta que le hace a su mujer, pues vemos que sí la amaba, pues. Entonces, aunque la historia nos dice que esto ocurría cada año, no debemos limitar esta situación a que Penina era mala una vez al año, porque la palabra nos dice que era su rival en todo momento, pues, y que solía afligirla, pues él eh, eh, solía lastimarla, estaba habituada a meterse con Ana, pues. Entonces, en 1 Samuel 1:8 dice, y el Cana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Entonces le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Claro, él lo está viendo desde el punto de vista de hombre, pero ella no, ella es una mujer que quería ser madre, pues en aquellos tiempos era algo natural, digamos, era prácticamente algo obligatorio en una mujer, pues. Entonces las mujeres se sentían comprometidas, obligadas a tener hijos, pues. Y eso las hacía dichosas, pues. O sea, porque no era que eso era algo que les traía sufrimiento, ¿no? Como a muchas mujeres hoy todavía, a pesar de que los tiempos han cambiado, muchas mujeres son dichosas cuando traen hijos al mundo, pues. Entonces, para el Cana, de repente él no entendía mucho la aflicción de Ana, pero Ana sí estaba afligida por eso. Entonces, ni su marido, ni lo que le daba, ni casa, ni nada que le ofreciera, era suficiente para hacer feliz a Ana. Y entonces aquí viene el punto, pues. Ana, a pesar de que era una mujer piadosa, hermanos, una sierva, una mujer que tenía fe en Dios, sin embargo, vemos que era una mujer que llevaba una vida de aflicción, una vida de tristeza. Y tal vez, pues, la ley de Moisés no ayudaba mucho a poder enfrentar esas situaciones, como sí podemos enfrentarlo hoy en la ley de Cristo, pues. Entonces, lo que vemos es que ni su marido, ni lo que le daba, ni su casa le eran suficientes. Y por lo que vemos, parece que tampoco Dios le era suficiente, porque eh, a nosotros los cristianos nos piden que estemos gozosos en toda situación, pues. Y tener una vida de angustia, de tristeza, de desmotivación constante, pues entonces estaríamos yendo contra lo que Dios nos pide, pues. Entonces, era una mujer que siempre estaba atribulada, triste y en angustia, pues. Ella creía en Dios, le rogaba a Dios, esperaba que Dios le respondiera, pero el hecho de no tener hijos, pues hacía que Dios no le fuera suficiente para estar contenta, agradecida, por la vida que tenía, pues. Porque si Dios le era suficiente, de lo contrario no habría tenido una tristeza y angustia tan grande y permanente como el que tenía ella. Entonces, en aquel tiempo de baja condición moral del pueblo de Israel, y además de que la ley pues realmente no ayudaba para esto, porque la ley más bien prometía era bendiciones, prosperidad, eh, 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 derrotar a los enemigos,
Había muchas cosas que la ley prometía, pues. Sin embargo, no tenía esos mandatos y esos consejos y esas normas que realmente para nosotros los cristianos son valiosas porque nos ayudan a realmente estar firmes a pesar de los problemas y que también la palabra nos pide que estemos gozosos en todo tiempo. Entonces, Santiago 1 del 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pues. Entonces ya nosotros sabemos, hermanos, que las dificultades nos enriquecen espiritualmente. Hasta ese momento Dios no le había respondido sus oraciones, pero ¿qué hizo que Dios esta vez sí respondiera a su oración? Y aquí viene algo importante de la oración de Ana. Entonces, el problema de nuestras oraciones, hermanos, es que a veces nuestras oraciones vienen a ser como una lista de peticiones. ¿No se han dado cuenta que uno le pide a Dios, protege, no protege a mi familia, protege, bla, bla, y lo que hacemos es pedir, pedir, pedir? Algunos comentaristas dicen que parece una lista de mercado, pues una lista de automercado. Pero muchas veces lo lavamos, pero en nuestras oraciones a veces no incluimos compromisos hacia Dios. ¿Por qué no incluimos compromisos? ¿Por qué no le decimos a Dios, Dios mío, ayúdame, yo de ahora en adelante voy a evangelizar más tiempo, voy a dedicar más tiempo, voy a dedicarme a hacer tal cosa, voy a visitar a los hermanos, voy a ayudar a los afligidos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque muchas veces no queremos obligaciones, no queremos comprometernos. Entonces difícilmente muchos se comprometerán con Dios porque sabemos que nos obliga y no queremos obligaciones, deberes. Solo queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Esa es la norma que tenemos nosotros. O sea, yo le pido a Dios y Dios me responde, pues. Y eso es lo que estoy esperando yo, pues. Pero a veces en nuestras oraciones, entonces le pedimos a Dios perdón porque de repente tenemos fallas, somos poco esforzados, poco dedicados, pero en vez de decir, Dios mío, dame fortaleza que de ahora en adelante yo me voy a comprometer a hacer tal y tal cosa, ¿no? Ni de lejos llegamos a pronunciar eso, sino lo que hacemos es pedir. Eso es muchas veces lo que pasa con las oraciones del cristiano. Y queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Y así es el mundo. El mundo ni siquiera le interesa la palabra del Señor, pero dicen que Dios les responde sus oraciones. ¿Ok? Entonces, algunas veces nuestra desmotivación, el desánimo es una evidencia de la poca confianza que tenemos en Dios, especialmente en los momentos difíciles. Porque si tenemos confianza en Dios, no deberíamos permitir que el desánimo avance, que el desánimo, la angustia y la tristeza sea permanente, pues. Debería ser algo que nos llegó y se fue, así como pasó con Cristo en el Getsemaní, pues. Estuvo un momento, unas horas de angustia, pero salió fortalecido ahí a cumplir su propósito. Entonces, las oraciones se han convertido en muchas personas, en los hermanos a veces, en eso, pues. No nos comprometemos a combatir el pecado, no nos comprometemos a obedecer a Dios, no nos comprometemos a dejar la pereza, no nos comprometemos a dejar de perder el tiempo a veces en cosas del mundo, no nos comprometemos a predicar al perdido, no nos comprometemos a ser santos como Dios quiere que seamos santos. Y bueno, y en general, pues no nos comprometemos a dedicar nuestras vidas al servicio a Dios, pues en el tiempo que podamos hacerlo. Pero Ana hizo algo especial en su oración y fue que lo que le estaba pidiendo a Dios se lo ofreció de vuelta a Dios. Entonces, primera de Samuel 1, del 9 al 11 dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, fíjense, amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero ¿qué hizo ella? Se comprometió con Dios e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, será nazareo. Hermanos, esta, esta promesa, este voto que le está haciendo Ana, no es tan fácil porque ella era madre, ella quería ser madre y que una madre pueda o entregue a su hijo para el servicio a Dios, eso no es fácil, porque las madres quieren tenerlo y protegerlo, quieren ayudarlos a que crezcan, a que sean adolescentes, a que lleguen a hombres de bien o mujeres de bien, pues. Entonces, lo que estaba prometiendo Ana no era cualquier cosa, porque estaba prometiendo al único hijo que si Dios se lo concedía, ella se lo iba a dar a Dios para que le sirviera todos los días de su vida. Entonces, ¿qué vemos en la oración de especial de Ana? Ana sí hizo un compromiso con Dios, hizo un voto. Si él le respondía a su oración, le concedía un hijo, ella lo iba a ofrecer al servicio de Dios, pues ahí en el tabernáculo, en todo lo que Samuel hacía, pues porque Samuel no era sacerdote, sino era juez. Entonces, ella se comprometió a entregar a su hijo el primogénito para estar delante de Dios en su tabernáculo, fuera de su tabernáculo, porque si no era levita no podía entrar al tabernáculo, pero sí iba a estar al servicio de Dios, ¿okay? Como juez más adelante y también como profeta, porque Dios lo usó como profeta. O sea, Samuel fue profeta y fue juez. Primero fue profeta porque Dios lo llamó, pues. Dios empezó a comunicarse con él, aún siendo joven, pues. Entonces, para estar delante de Dios en su tabernáculo, sirviéndole toda su vida, pues. Sería un nazareo, pues, alguien destinado a servir a Dios, en este caso toda su vida, porque eso es lo que era el nazareo, el voto nazareo, pues. Alguien que se dedicaba, mientras tuviese el voto, se dedicaba a cumplir lo que Dios le pedía, pues. Y Samuel fue usado grandemente por Dios, pues como juez y también como profeta, pues. ¿Ok? Y la madre, pues lo entregó para eso. Y desde pequeñito, o sea, apenas, como dice, lo destetó. O sea, ya cuando el niño le quitó el alimento materno, ese muchacho se lo llevó, pues era bien pequeño cuando se lo llevó. Entonces, la oración de Ana realmente fue una oración tremenda. Para una madre es un gran sacrificio. El alma de Ana estaba grandemente en amargura cuando estaba orando por no tener hijos. Y esto era una gran angustia para ella. No tenía paz en su corazón, sino una gran aflicción. Entonces la oración de Ana salió de lo más profundo de su corazón, de su alma. No fue una oración más repetitiva. Era una mujer de gran fe. Tal vez su vida difícil le llevó a desanimar en algún momento y le produjo angustia y tristeza, pero fue una mujer de fe. En la nueva versión internacional, 1 Samuel 1:10 dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. José Elí la juzgó mal, pues. Elí creyó que ella estaba borracha, no pensó lo mejor sino lo peor, y a veces ese defecto tenemos los seres humanos, que es como una especie de malicia, que pensamos mal en vez de pensar bien. Entonces no juzgó con justo juicio y lo hizo de una manera apresurada, pues sin reflexionar lo que iba a decir. Pero sin embargo, frente a él o un poco lejos de él, lo que había era una mujer angustiada, llorando, pidiéndole, como dice, derramando su corazón en oración a Dios. Primera de Samuel 1 del 13 a 14 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ahora, vemos la calidad, hermanos, del carácter de Ana. ¿Dónde lo vemos?
en su respuesta a Elí. Imagínense uno orándole a Dios con aquella angustia, con aquel, y alguien viene y le dice a uno que está borracho. Lo más seguro es que uno le diría tres cosas, le diría falta de respeto. Tú y que dices que eres sacerdote, mira cómo actúa. Pero Ana fue respetuosa y fue mansa delante de Elí, pues. Entonces, en 1 Samuel 1, del 15 al 16 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, sin embargo, en su respuesta vemos la calidad espiritual de Ana, una mujer sufrida, paciente, angustiada, llorando delante de Dios, pero respetuosa y mansa. A pesar de que fue vituperiada por Elí, ella respondió con sabiduría y mansedumbre, hermanos. Y esto es un ejemplo para nosotros, porque a veces eh, nosotros los cristianos a veces perdemos de vista ese comportamiento, ¿ok? Nosotros debemos ser más bien personas con temple, dominio propio, que a pesar de que nos ofendan, no actuar carnalmente como la hace la gente del mundo, pero a veces en la misma hermandad vemos hermanos que no son así, pues, y también vemos muchos hermanos que son templados, pues, o sea, que tienen ese dominio de sí mismos. Entonces, esa expresión, he derramado mi alma, ¿ok? Significa que le ha hablado a Dios desde el fondo de su alma, expresando su dolor y angustia, pues. O sea, Ana estaba realmente en profunda angustia, aunque las circunstancias son diferentes. La comparación que voy a hacer nos recuerda al Señor Jesús pidiéndole al Padre en el Getsemaní, pues. El Señor iba a sufrir por el bien de la humanidad, pero estaba angustiado, estaba derramando su alma delante de Dios. Ana estaba sufriendo por no tener hijo y por la aflicción de su rival, pues. Las causas son diferentes, pero los dos estaban en gran angustia, pues. Entonces, en Mateo 26, 38 a 39, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, pues. Y en Lucas 22, 44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba orando y derramando su angustia, su alma en los hombros, en los brazos de su padre. ¿Qué estaba haciendo Ana? Pues también derramando su angustia, su tristeza en manos de Dios, pues. Entonces, claro, las causas son diferentes. Uno era desinteresado y entregado por el bien de la humanidad y Ana lo hacía por su propio bien, estaba velando por su propio beneficio. Esa es la realidad, pues. Sin embargo, Ana salió fortalecida de esta oración. En 1 Samuel 1, del 17 al 18 dice, Elí respondió y dijo, ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y dice, y no estuvo más triste. ¿Qué fue lo que cambió en Ana, hermanos? Seguía sin tener hijos. La otra mujer de su esposo seguía siendo su rival. Se iba a seguir metiendo con ella. ¿Cuál fue la diferencia? Su confianza en Dios, hermano. Ella derramó su alma en Dios. Ella le entregó su carga a Dios. Y aquí nos viene algo que debemos reflexionar, pues en cuanto a nosotros cuando estamos en esta situación. Y vamos a ver un poco eso, pues. La oración de Ana la fortaleció, le quitó la tristeza, había entregado su angustia en las manos de Dios. Ya había hecho todo lo que podía, ya dependía de Dios, pues. Ella era estéril, no podía tener hijos, la otra mujer iba a seguir ofendiéndola, pero ella se fue tranquila, pues. Entonces, fuese la respuesta de Dios positiva o negativa, ya ella estaba tranquila. Había puesto su alma y sus angustias en manos de Dios.
O sea, es el efecto de una oración hecha con fe y confiando en Dios. Ahora, para nosotros, hermano, cuando nosotros estamos en esa angustia, cuando nosotros estamos en ese tiempo de dificultad y le oramos a Dios, salimos fortalecidos, animados, gozosos, contentos de haber puesto nuestras angustias en los brazos, en las manos de Dios. O por el contrario, salimos igual como que si no hubiésemos hablado con nadie. Porque a veces pasa eso. A veces uno, y sobre todo uno que enseña se da cuenta. Hermano, usted no, o hermano, usted no puso eso en manos de Dios. Sí, hermano, yo lo he orado, no sé qué, y bueno, ¿y por qué usted sigue con esa angustia? Porque usted no tiene un poquito más de tranquilidad y paz. Porque, hermanos, el problema en el fondo es que no hay la confianza en Dios. Muchas veces se piensa que Dios no va a responder la oración, aunque con la boca digan que sí confían en Dios, pero en el fondo de su corazón, de su alma, no tienen confianza en Dios. Entonces, cuando estamos en angustia, atribulados, buscamos a Dios en oración, pues deberíamos, ¿verdad? Derramamos nuestra alma sobre Él, confiamos en que realmente nos ha escuchado, porque a veces pareciera esto, que no, uno dice que tiene confianza en Dios, pero los hechos, su actitud, sus reacciones muestran que pareciera que no, pues. Cuando le oramos a Dios nos quitamos un gran peso de encima o por el contrario seguimos angustiados y tristes, pues. Hermanos, eso es lo que se llama es confiar en Dios. Es fácil decirlo, pero es una realidad. Lo estamos viendo en el ejemplo de Ana, lo estamos viendo en el ejemplo del mismo Jesucristo. Y también Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, del 6 al 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y nos dice, nos piden, nos exhortan a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está diciendo acá, lo que tenemos aquí es una promesa de que Dios nos cuida, pues, y nosotros debemos confiar en la capacidad que tiene Dios de ayudarnos. Puede ser que se tarde. ¿Cuántos años tendría Ana pidiéndole a Dios un hijo? Pues, pero la última oración hizo un voto, se comprometió con Dios y bueno, eso tuvo su efecto. Dios le respondió, pues. Desde luego, Samuel tenía un gran propósito con Dios, pues. O sea, Dios lo iba a usar como instrumento para, para su pueblo, pues, y para sus propósitos. Entonces, siempre debemos considerar las circunstancias de cada uno de nosotros. Para algunos, lo que sufren es terrible, mientras para otros no representa sufrimiento. Por ejemplo, algunos reciben la noticia de alguna enfermedad y vemos que hay unos que, bueno, dicen lo que Dios quiera y siguen tranquilos. O sea, su confianza en Dios no disminuye. Hay otros que se les reciben la noticia de que está enfermo, bueno, se derrumban, parece que la vida se le hubiese caído encima. Y el asunto es que cómo está nuestra confianza en Dios. Entonces, Dios le respondió a Ana porque ella hizo una oración sincera y comprometida. Aunque su aflicción era no tener hijos, estaba dispuesta a sacrificar a su hijo para el servicio a Dios. Y esto, como vuelvo a repetir, no era cualquier cosa para Dios, para una mujer, pues, que no tenía hijos. En 1 Samuel 1 del 19 al 20 dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella, de su oración. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía a Jehová. Pues Dios escuchó esta oración de esta mujer angustiada, pero en su momento, a veces también es con nosotros. El hecho de que pidamos a Dios no quiere decir que nos va a responder de un día para otro, de un mes para otro. A veces puede llevarse mucho tiempo, ¿no? Entonces, Ana le pidió un hijo a Dios para entregárselo al mismo Dios a su servicio.
Muchas veces el problema de las oraciones de algunos de nosotros es que queremos recibir, pero no queremos sacrificar. Queremos los beneficios, lo que nosotros pensamos que es nuestro derecho, pero no queremos esforzarnos por nuestros deberes. Queremos que Dios nos responda, pero no estamos dispuestos a servirle a Dios con más ganas y esfuerzo. Entonces, cada cristiano debería tener la misma actitud de Ana en su oración, pedirle a Dios y estar dispuesto a hacer sacrificios por Él. Por ejemplo, le pedimos a Dios que nos libre de una enfermedad, que nos libre de la muerte, o podemos pedirle un trabajo que nos ayude a prosperar. Ahora, ¿qué pasa si Él nos da, si Él nos responde? Si Dios nos permitió salir con bien de la enfermedad, ¿le vamos a dedicar más tiempo a Dios? ¿Vamos a trabajar más para Él? ¿Verdad? Si conseguimos un buen empleo, ¿vamos a ofrendar más? ¿Vamos a estar dispuestos a ayudar a los hermanos en necesidad? ¿O lo que queremos es que Dios nos responda y nosotros vamos a seguir con la misma vida que hemos tenido en cuanto a las cosas del Señor? Entonces, Ana dedicó a su hijo al servicio de Dios, pues. Eso fue un sacrificio de ella. Y ella, pues, lo hizo con gozo porque estaba agradecida con Dios de que le hubiese dado un hijo. Entonces, ella, pues, sencillamente, cuando el niño lo, lo detestó, pues, destetó, perdón, pues ella sencillamente, lo mantuvo con él hasta que, bueno, cuando ya él no necesitaba tomar de su pecho, pues ella se llevó 3 becerros, una efa de harina, creo que no lo puse acá, a ver, no. Entonces, en 1 Samuel 1 del 23 al 24 dice, el Cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo deteste, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. O sea, era un niño, no sé, o sea, ¿cuántos años tenía? 2, 3, 4 años, no sabemos, pues tal vez 5, porque a veces hay unos que tardan más en dejar el alimento de la madre, pues. Entonces, y dice, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Ok? Su confianza, hermano, su obra, su disposición, ella lo cumplió, pues. Y Samuel, pues, estaba ministrando en la presencia de Dios, pues. Eso lo pueden ver ahí de primera de Samuel capítulo 2 del 18 al 21, pues. Entonces, conclusión, cuando estamos en angustia, derramamos nuestra alma delante de Dios. Si lo hacemos, confiamos en que Dios nos ayudará. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios para Dios? Esta sería la gran pregunta de todo el estudio. ¿O solo queremos que Dios nos responda sin querer más compromisos ni dedicación a Dios? Ana es un buen ejemplo para todo cristiano de paciencia, de mansedumbre, de fe, de oración y del efecto de una oración sincera en el corazón del atribulado, cómo Dios lo escucha y cómo Dios le responde. Muy bien, hermanos, ese era el estudio de Ana. Espero que les pueda ayudar y servir. Realmente es una historia muy bonita. Yo sé que hay muchos estudios sobre Ana, pero quise fue analizar todo el contexto de lo que va narrando la historia de Ana. Pues que Dios les bendiga y les cuide. Muchas gracias por estar aquí presente, hermano Jaime.